Mientras Aldo va proyectando la pantalla para darle inicio a la siguiente sesión, pues aprovechar y comentarles un poco acerca de Aldo. Aldo Frías es ingeniero, pero es peruano, residente en México, y es ingeniero egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene experiencia pues en planificación de mantenimiento, coordinación y planificación de proyectos, y actualmente trabaja ingeniero de soporte técnico ingeniero de soporte técnico senior para la de HVAC para la para la empresa Danfoss en México, ¿no? Así que, Aldo, ¿cómo vamos? ¿Está todo conectado? Sí, me parece que sí. Ya está. No sé si puedes confirmarme, Luis, si se ve mi pantalla. Conforme. Sí, Adelante, Aldo. La sala es ok. todo tuya y muchísimas gracias nuevamente de tenerte en el capítulo. Eh, muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos aquí al cursito que le preparamos con Luis y con el capítulo de RAE Perú sobre temas de CO2 transcríticos para aplicaciones de refrigeración y dependiendo de los proyectos para sistemas de HVAC con agua helada como si fuera un chiller. Entonces, he tratado de que esta presentación, a comparación del viernes pasado, sea un poquito más corta debido al tiempo, que estamos un poquito apretados. Si es que por ahí no se logra responder algo o queda pendiente por el tema del tiempo, y si quieren enfocar un poquito más profundo, les invito a ver el video que ya está colgado en el capítulo en YouTube, donde ahí nos dimos como 2 horas y media sobre este curso de CO2 transcrítico. Entonces, vamos a empezar. La exposición de hoy día la he dividido con un poquito de una reseña de historia de cómo ha ido evolucionando el CO2 como un refrigerante natural a comparación de los freones y a comparación del amoníaco, para luego pasar un poco al estudio teórico del diagrama de Molière y ventajas físico-químicas del mismo CO2, para luego pasar a la tecnología transcrítica y al final ver un poco de un estudio de retorno de inversión de consumo energético con respecto al capital que podríamos eh, invertir en los equipos transcríticos, ¿no? Comparando los consumos energéticos con un perfil climático anual con otros refrigerantes, dependiendo de la tecnología que vamos a utilizar. Y al final, espero que nos quede tiempo para poder tener las preguntas con respecto al tema en exposición. Y bueno, el CO2 como refrigerante viene ya de tiempos de los 80, 1850 aproximadamente, se trata de involucrar el CO2 como un refrigerante natural en los procesos de refrigeración para conserva de alimentos, obviamente, teniendo una evolución y pico de uso en 1920 y 1930 alrededor, para luego pasar a una decadencia, ¿no? Por el tema de la creación de los freones alrededor de 1940, ¿no? Utilizándose al R22 como corazón de un freón, para que en los 1960 el CO2 sea desplazado completamente ya por la evolución de los compresores semiherméticos y herméticos para las aplicaciones de los freones en temas comerciales y retail. Para nuevamente, en 1993, ya con el avance de la tecnología, de los materiales y de los procesadores de los controles, se pueda tener una mejor aplicación en los sistemas transcríticos y una buena oportunidad en la gama de la refrigeración, tanto industrial como comercial y retail, ¿no? Pero pues más o menos vamos a estar viendo ahora en las diapositivas posteriores las enmiendas y los protocolos que ya nosotros conocemos con respecto a los cambios climáticos que han estado dando se ha estado dando por consecuencia del uso de los freones, ¿no? Entonces, si vemos en esta línea de tiempo, podemos ver que inicialmente estábamos con refrigerantes naturales para luego poder ver una oportunidad con nuevos refrigerantes como los freones, para luego seguir avanzando y haciendo phase outs por el tema de la destrucción de la capa ozono que generaban los HSFC y los FC, para luego pasar a una evolución entre los mismos freones con los HFC, pero luego se vio que daban un recalentamiento al tema
del calentamiento global, ¿no? Para luego pasar ahora, en la actualidad, en la búsqueda de ahora nuevos refrigerantes con bajo GWP y refrigerantes naturales, que al final y al cabo los mismos freones pues están saliendo con los retrofits que se van a tomar en los proyectos venideros, ¿no? Futuros, para pasar a los refrigerantes naturales. O sea, hemos estado viajando en el tiempo entre cambios naturales y freones para luego regresar a lo que teníamos inicialmente, ¿no? Hoy en día, vuelta a los refrigerantes naturales como el CO2, propano, amoníaco y reducir el uso de los freones como tal, teniendo en cuenta obviamente los retrofits de los refrigerantes, la seguridad como un parámetro importante para el diseño de los proyectos, la eficiencia energética obviamente también que el cliente necesita como tema de ahorro e inversión y una certeza regulatoria, ¿no? Que impulsa el desarrollo tecnológico hasta el momento. Esta es la pequeña línea de tiempo que les quería mostrar para luego pasar a algunas ventajas del CO2 con respecto a algunos refrigerantes de freón, específicamente con el tema, por ejemplo, de las fugas que se representan anualmente en los sistemas instalados. Debido a que los HFC, los freones, tienen un costo de adquisición muy altos, representan un gasto de operaciones al cliente final. Con respecto al CO2, que es un refrigerante natural y la adquisición es muy por debajo de lo que cuesta un freón, ¿no? Freón puede estar de repente 11 kilos, alrededor de $200, $150, cuando el CO2 pues, está 10 veces probablemente menor. Entonces, es un tema de costos operacionales que se debe tener en cuenta a la hora de realizar una evaluación de costo-beneficio, ¿no? A un tiempo de 10, 15 años de evaluación de vida de un proyecto. Y el CO2, hoy, actualmente en nuestro ambiente más cercano tenemos un alrededor de 390 partículas por millón, ¿no? En volumen. Es la concentración que nosotros tenemos alrededor. Por lo tanto, vemos que el CO2 pues, no es tóxico ni inflamable, más bien se utiliza como extintores. Entonces, el riesgo de utilizar el CO2 como tal solamente puede enfocarse cuando hay una fuga y por altas concentraciones en espacios confinados, que lo vamos a ver más adelante. El CO2 como tal, también si lo utilizamos en refrigeración, no estamos generando CO2 al ambiente, más bien estamos encapsulando el CO2 circundante y con eso estamos apoyando al tema de la reducción también del CO2 en el ambiente que genera, también es un factor del calentamiento global, pero de manera natural, no generándola, porque la encontramos en nuestro ambiente, ¿no? Para luego pasar a un diagrama de fases, en donde podemos encontrar primero el diagrama de Molière como refrigeración. Sabemos que es el ADN de todo refrigerante hoy en día. Si nosotros queremos hacer un estudio de refrigeración, el diagrama de Molière es el que nos va a dar las características de comportamiento en el proyecto que estamos realizando, ¿no? Y este diagrama va a ser muy importante para más adelante ver un tema de seguridad donde podríamos colocar las válvulas de alivio. Y al lado de la derecha, la figura 2, el diagrama de fases, para identificar en qué fase vamos a estar trabajando a ciertas presiones y temperaturas y cuáles son las limitantes para la aplicación de refrigeración, por ejemplo, en aplicaciones de baja. Tenemos la limitante del punto triple que se encuentra aproximadamente casi hasta menos 56, menos 58 grados, porque si llegamos a esas temperaturas con la presión alrededor de 5 bares, vamos a tener CO2 sólido, ¿no? Y en un sistema de refrigeración no tenemos un fluido sólido para poder tener la transferencia de calor. Por lo tanto, vamos a estar delimitados por esa aplicación en baja y teniendo el punto crítico, el cual nos va a indicar, como vamos a ver más adelante, que vamos a estar en una fase donde la densidad tanto de líquido y gas van a ser las mismas y por lo tanto no vamos a poder condensar el CO2 como si fuera un sistema convencional subcrítico, ¿no? Y la zona líquida y vapor, donde encontramos la saturación líquida, la saturación de vapor y la campana interna de humedad, donde se dan generalmente las transferencias en un evaporador, ¿no?
Teniendo comparaciones, vamos a ver en esta exposición muchas comparaciones con respecto a los refrigerantes, tanto amoníaco y con freones, de algunos puntos importantes. Por ejemplo, los puntos críticos y los puntos triples del CO2 con respecto al propano. Pueden ver que el CO2 tiene un punto crítico de 31 grados Celsius con una presión de 73.8. El propano tiene 96.7 con presiones de 42.4. El agua 374 con 22 bares y el amoníaco 132 grados Celsius con 113 bares. O sea, son puntos en algunos casos más altos, como vemos aquí en la gráfica, con respecto al CO2, y con respecto al punto triple, el CO2 lo tiene más alto, ¿no? El cual nos restringe, como ya dije hace un momento, el tema de la aplicación de refrigeración. Para luego pasar a unas características con respecto al tema de la degradación de la capa de ozono, es 0, y el tema del calentamiento global es 1, ¿no? Es nuestro margen de medida a comparación del amoníaco, que el GWP es 0, ¿no? El amoníaco tiene 0 en ambas, en tanto lo que es agotamiento de la capa de ozono y calentamiento global. El CO2, las otras ventajas que tenemos es que no es inflamable, no es tóxico, tiene baja viscosidad, tiene alta capacidad volumétrica para la refrigeración, altas presiones, bajo punto crítico, alto punto triple, y en caso de fugas no es agresivo con los materiales o en este caso los alimentos circundantes, como de repente puede ser el amoníaco, ¿no? En una planta donde se fabrique, por ejemplo, queso, chocolates, y hay una fuga de amoníaco, el amoníaco puede cambiar el sabor del alimento. Y aparte es tóxico, entonces el personal puede estar muy expuesto a la toxicidad del amoníaco. Y a cierta concentración también puede ser flamable. Es por eso que el amoníaco, una de las desventajas es pues el tema de la seguridad, que es estricto en las instalaciones industriales. Luego vamos a ver en este gráfico cómo se están calificando los refrigerantes retrofit, que se les está llamando hoy en día. Por ejemplo, el R123 de bajo GWP se considera no flamable. El R514A se genera tóxico no flamable, o sea, B1. Y podemos ver que el CO2 se considera como A1, ¿no? No flamable, no tóxico. Pero el amoníaco se considera como B2L, tóxico y poco flamable. Y algunos refrigerantes, obviamente, como el propano, que también se utiliza en refrigeración, lo tenemos como altamente flamable. Por ahí una vez, hablando sobre refrigeración con un colega, me dijo, oye, ¿de verdad el propano se utiliza como refrigerante? Sí, es cierto que se utiliza como refrigerante, pero pues tenemos que tener las ciertas consideraciones del caso, ¿no? Tenemos la limitante de tener kilogramos por instalación, tenemos que utilizar válvulas de expansión antichispas, válvulas solenoides fuera de las cámaras, específicamente donde haya fuga probablemente de propano, no esté cerca a zonas donde se pueda generar una ignición o una chispa, ¿no? Y genere una inflamabilidad, o se prende una llama o la explosión de la instalación. Para luego pasar a una comparativa de tuberías, debido a las características del CO2, podemos ver que el ahorro no solamente se puede encontrar en la parte energética, sino también en la parte de instalación. ¿Por qué? Porque en la zona de succión vamos a poder encontrar con el CO2 tuberías de menor diámetro con respecto al freón y con respecto al amoníaco. Eso nos ayuda a tener menor cordones de soldadura. Al tener menor diámetro tenemos menos riesgo de fugas por los mismos cordones que no son de largas trayectorias, y la manipulación, ¿no? Obviamente, al igual que vamos a poder tener menor peso para las estructuras, y es la ventaja que podemos encontrar con el CO2. Pero con respecto a la parte del líquido, podemos ver que el CO2 tiene ligeramente un diámetro mayor que el amoníaco y casi parecido a los freones, ¿no? Y ni hablar sobre las caídas de presiones que podemos encontrar en CO2. Por ejemplo, nosotros tenemos una caída de presión con el R134 de 0.02 bares,
y ya estamos llegando a 0.8 Kelvin. Es decir, ya vamos a llegar a 1 grado Celsius de diferencial de temperatura con respecto a la presión. Con el amoníaco podemos tener un poco más de caída de presión, 0.03, pero casi parecido al 134 para obtener la misma caída de temperatura. Pero fíjense bien con la caída de presión con respecto al CO2. El CO2 puede tener mayor caída de presión que estos dos refrigerantes, como 0.29 bares, para ser reflejados a 0.8 kelvins. O sea, con el CO2 puedo tener mayor caída de presión. ¿Y eso qué significa? Que si yo puedo tener mayor caída de presión, puedo utilizar diámetros más pequeños, ¿no? Y eso se traduce en tema de costo. Y aquí, haciendo una simulación, para que más o menos no quede como teórico, a las mismas cantidades de carga térmica, por ejemplo, 22.500 para amoníaco, 22.500 para 404 y 22.500 para R744, que es el CO2, voy a hacer la comparativa de diámetros. Por ejemplo, para el amoníaco tenemos 1/8 para tener la misma caída, bueno, la misma velocidad, lo voy a medir por velocidades aquí, aproximadamente, para tener una caída de temperatura de 0.1, miren, Kelvin. Eso lo logro con 1/8. Y aparte, el amoníaco tiene que ser con tuberías de acero al carbón o acero inoxidable. Entonces, es muy importante el peso también acá. En el 404, para tener 1 grado Kelvin, necesito ahora media pulgada. ¿Ven? Y una velocidad de 0.48, o sea, casi cercano al del amoníaco, ¿no? Y en el CO2 necesitaría entre 5/16 o 3/8. ¿Ven? Menor que el freón, pero poco mayor que el amoníaco. Para obtener las caídas de presión, las velocidades casi iguales, 0.58. Y miren, ve, la caída de presión, la caída de temperatura reflejada la caída de presión reflejada en temperatura de 0 kelvins en 3/8 y de 0.1 kelvins en 5/16. Ahí ya podríamos decir que podemos ahorrar el tema de las tuberías, ¿no? De soldadura, de un diámetro menor con respecto al freón. Ahí ya tienes un ahorro. Y con respecto a las succiones, para las mismas condiciones, en el amoníaco tengo 1 pulgada en la succión de acero al carbón. En el freón tengo 1/8 en cobre. ¿Y qué pasa en el CO2? Miren, de 1/8 y de 1 pulgada puedo utilizar media pulgada en el CO2. Imagínense la cantidad de dinero que puedo ahorrar en esos 2 diámetros de diferencia, que conlleva tener un ahorro también en el tema de cordones de soldadura, ¿no? Y ni qué decir agregándole el aislamiento y la cantidad de nitrógeno que nosotros vamos a tener para poder realizar el commissioning y la cantidad de refrigerante, ¿no? Ya suman varias cosas y el tiempo de reducción en la instalación como tal, ¿no? Y un resumen general, pues el CO2 tiene GWP de 1, el agotamiento de la capa ozono 0, el punto triple elevado de 56.6 grados Celsius con una presión de 5.18 bares, una baja temperatura crítica, la cual nos va a delimitar en zona transcrítica o subcrítica de 31 grados y 73.8 bares. No es tóxico, no es inflamable. Las altas presiones pueden ser equivalentes de 1 grado Kelvin a 1 bar, baja viscosidad y los diámetros correspondientes que vimos, ¿no? Ahora, una pregunta que la voy a volver a contestar. Si nosotros decimos que tenemos transcrítico a 31 grados y 73.8 bares, a esas condiciones, si yo voy a Piura, que está alrededor de esas temperaturas, ¿voy a decir que tengo el CO2 transcrítico? No, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos 73.8 bares en Piura, tenemos presiones atmosféricas. Entonces, presión atmosférica a 31 grados, el CO2 se encuentra en una zona de vapor, ¿no? Aquí está, 33 grados a 1 bar. Aquí son megapascales, ¿no? Esta es la presión atmosférica y 30 grados. Entonces, estamos en la zona de vapor, para que lo tengan en cuenta. Pero obviamente, si nosotros comenzamos a elevar la presión, de esta manera, vamos a encontrarnos que ya podemos llegar casi a la zona transcrítica, ¿no?
Ahora vamos a pasar al tema de los protocolos y las enmiendas para ver qué nos espera en el país con respecto a esas regulaciones mundiales, ¿no? El protocolo de Kioto compromete a los países industrializados a limitar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que ya es una actualidad hoy en día, más que todo en Europa. El protocolo de Montreal es un acuerdo multilateral medioambiental para proteger la capa ozono eliminando sustancias que la agotan. Ha sido enmendado como 5 oportunidades, ¿no? En Londres, en Copenhague, en Montreal, Beijing y Kigali. Para luego pasar a la enmienda de Kigali, que es una de las 5 enmiendas del protocolo de Montreal, que busca eliminar la producción y el consumo de sustancias agotadoras de la capa ozono y reducir la producción y consumo de los hidrofluorocarbonados, que son los potentes gases de efecto invernadero hoy en día, ¿no? Por el tema de las fugas. Entonces, ¿qué dice nuestro Perú con respecto a HFC y los HCFC? Pues dice que para empezar con los HCFC, de manera eliminación total, va a ser hasta el 2030, ¿no? Es lo que va a comenzar a regular el Ministerio de la Producción. O sea que sí se está enfocando en que el Perú más adelante, bueno, y también en corto plazo, esté optando por refrigerantes naturales, ¿ok? Y con respecto a los HFC, hasta el 2045 el tema de la eliminación. Si ustedes ven, los primeros en enfocarse en el tema de los phase outs fueron los europeos. Es por eso que ellos hoy en día ya tienen instalaciones de CO2 y de refrigerantes naturales con mucho más en su mayoría, ¿no? Y están haciendo ya los retrofits de manera acelerada. Y nosotros, pues por estar en vías de desarrollo, vamos a estar en las líneas azules, ¿no? Que tenemos todavía un poco de margen, pero eso no quiere decir que tenemos que esperar hasta el 2030, 2042. Debemos ya estar como que preparados para poder estar evaluando ya proyectos a corto plazo, ¿no? Y cuando llegue el momento que nos encuentren con personales capacitados y familiarizados con la tecnología, que ya en Perú hay instalaciones con CO2, ¿no? Tanto en industrial y probablemente ya vengan en retail. Y sobre los protocolos y las enmiendas, el Perú pues dice que va a apoyar tanto en el tema de promover los usos de los HFCs, ¿no? Establecer un marco político para mantener los acuerdos internacionales también, otorgar permisos de importación de refrigerantes a las empresas registradas, dictar cursos y talleres de capacitación. Hoy en día tenemos a SRAE Perú, como lo tenemos el día de hoy, y la Escuela de Refrigeración del Perú, ¿no? Que están aportando mucho con el desarrollo y la capacitación del personal técnico ingenieril, ¿no? Y promover, pues, obviamente, la manipulación adecuada de los refrigerantes de los freones, tanto como el tema de su reciclaje y el reciclaje y la recuperación. Ahora, ya acercándonos al tema de la tecnología en sí y las instalaciones, es muy importante, como en todo sistema de refrigeración, no solo en el CO2, cuidar mucho el tema de la humedad, ¿no? La humedad es un gran enemigo de la refrigeración internamente, ya que si trabajamos, por ejemplo, a temperaturas ambientales, bueno, a temperaturas de refrigeración de evaporación por debajo de cero, vamos a tener congelaciones internas en el sistema, tanto en la válvula de expansión o en las válvulas de paso o en otros componentes. Y obviamente al tener humedad en el sistema se puede complicar un poco con el aceite, ¿ok? Llegando a perder probablemente el tema de la lubricación. Entonces es muy importante seguir las recomendaciones de los fabricantes de los compresores y de los aceites que van a utilizar. En este caso, el tema de los aceites para el CO2 es muy similar a los freones. Como pueden ver, se pueden utilizar el aceite POE, que es de alta miscibilidad, alta afinidad por el agua, como lo estamos indicando anteriormente por el tema de la humedad en los sistemas, sin requerimientos tan especiales, al igual que los HFC y los HFC. Esto lo hace un poco más simple. Y a comparación con el PAO, que pues no tiene mucha miscibilidad con el CO2 y se utiliza generalmente en instalaciones subcríticas en el cual son necesarios tener un poquito más
sistema, por ejemplo, una cascada, donde tenemos el refrigerante en el lado primario, que es el amoníaco, y el refrigerante en la parte de baja, que es el CO2. Si no tenemos una adecuada instalación o unos adecuados equipos que puedan soportar las presiones, ya eso depende de nuestra selección, podemos tener esta reacción química, ¿no? El carbonato de amonio, que al final y al cabo se junta con el CO2, el amoníaco, y puede solidificarse, ¿no? Esta estructura, esta reacción, generando corrosividad en la parte, una corrosión en la parte interna de las tuberías y obstruyendo el paso del refrigerante mismo, ¿no? Ya que esto se tiene que calentar a temperaturas de 60 grados para que pueda disolverse. Entonces, es un poquito más de expertise para poder manejar estas tecnologías como tal, ¿no? La seguridad por el tema del CO2 es muy importante, ya que hemos visto que las presiones de trabajo en transcrítico son por arriba de los 70 bares, 70, 80, 90 bares pueden ser presiones de trabajo, entonces hay que tener en cuenta la manipulación de los componentes y obviamente la selección de las partes internas del equipo, ¿no? Ya sean los recipientes a presión, que aguanten las presiones de trabajo, las válvulas, como tal, los mismos compresores tienen que ser transcríticos para poder soportar la parte transcrítica de la descarga de las altas presiones, ¿no? Ya va a depender mucho del fabricante de los compresores que ustedes puedan ver hoy en día, que pueden encontrar hasta 6, 7, 8 fabricantes. El tema de las válvulas de alivio, obviamente, cuando se presuriza el sistema, las cuales tienen que estar canalizadas al aire libre. Y si son espacios confinados, o bueno, en general en todos los cuartos, tener los detectores de CO2 correspondientes, ¿no? Para cuando haya una fuga y el CO2 desplace al aire internamente del recinto, de la cámara o el cuarto de máquinas, la persona que está encargada de esa operación no pueda sufrir asfixia, ¿no? Y el tema de las válvulas bypass, por ejemplo, es importante tener en cuenta que hay que instalar válvulas checks por cada válvula de cierre, debido a que como el CO2 en la fase líquida tiene un porcentaje de cambio de volumen considerable con respecto a otros refrigerantes por el cambio de temperatura, si podemos ver aquí, donde está el puntero, se vaya la energía, todo el sistema de refrigeración va a comenzar a elevar su temperatura, obviamente, ¿no? Por la temperatura ambiente. Entonces, el porcentaje volumétrico va a comenzar a subir. Por lo tanto, si nosotros cerramos y queremos dar servicio a esta vitrina o a este cuarto de refrigeración, cerramos las válvulas, esta válvula de expansión va a quedar cerrada porque estamos dando servicio, no hay energía. Entonces vamos a encontrar cierta cantidad de CO2 aquí, entrampado. Si no tenemos esta válvula check que nos permite retornar el CO2 hacia el rack, vamos a tener que la presión se va a comenzar a subir en esta línea y puede reventar la tubería, ¿no? Al igual internamente de este intercambiador de calor. Se va a cerrar esta válvula, va a comenzar la presión a subir y probablemente se pueda generar el rompimiento de las tuberías internas, ¿no? Es por eso que tenemos que colocar las válvulas checks para permitir el paso del CO2 hacia el rack. Y aquí el esquema, ¿no? Que podemos encontrar en una instalación, el aislamiento, la válvula de cierre y la válvula check o de retención. Y por último, por la parte de la seguridad, tener en cuenta dónde colocar los detectores de CO2. A comparación del amoníaco, como el amoníaco es menos denso que el aire, en un cuarto de refrigeración a la hora de haber una fuga o en un cuarto de máquinas, el amoníaco se va a ir en la parte superior. Entonces va a ser complicado a comparación del CO2 si ponemos el detector en la parte superior y no va a detectar nada porque el CO2 al ser más denso que el aire va a estar en la parte inferior. Entonces, si vemos las cantidades de concentración que son permitidas para una persona en trabajo, vemos que 370 está bien porque es la concentración que tenemos alrededor. La de 5.000 partes por millón ya es un límite superior para la detección. A esta cantidad ya se tiene que sonar una alarma.
A las de 20.000 ya es un aumento de la frecuencia respiratoria. A 30.000 ya puede generar pues dolores de cabeza, mareos. Y a 100.000 o un 10% del volumen ya es una pérdida de conciencia o incluso se puede generar la muerte, ¿no? Es por eso que es muy importante el tema de la seguridad. Volviendo a esta gráfica ya un poquito más grande, vamos a ver dónde es posible colocar las válvulas de seguridad. Si nosotros colocamos la válvula de seguridad en la parte de vapor saturado, vemos que si nosotros seteamos una válvula de 35 bares, vamos a comenzar a aliviar la presión. Al aliviar la presión vamos a pasar por el punto triple, ¿sí? Y a la hora de pasar por el punto triple vamos a seguir bajando hasta llegar a la presión atmosférica, donde no vamos a tener generación de CO2 sólido. Pero ¿qué pasa si nosotros ahora seteamos la misma válvula de alivio a 50 bares? Pues esta va a aperturar. Ahora, como se está moviendo hacia la izquierda, va a pasar por el punto triple. Al pasar por el punto triple, vamos a estar generando hasta llegar a la presión atmosférica un 5% de CO2 sólido, ¿no? Para luego pasar, por ejemplo, ahora ya no colocamos en la línea de vapor, ahora nos vamos a la línea de líquido. ¿Qué pasa si nosotros colocamos la válvula de alivio en la línea de líquido? Vamos a estar muy a la izquierda. Entonces vamos, por ejemplo, a setear a 20 bares. Vamos a tener que pasar por el punto triple hasta llegar a la presión atmosférica, generando un 50% de, de CO2 sólido, ¿no? Entonces, es muy importante identificar las zonas donde vamos a colocar las válvulas de alivio, porque si no, vamos a obstruir el CO2 y ya no vamos a poder aliviar algo en el sistema, ¿no? Va a ser muy difícil. Ahí, muchachos, creo que a alguien se le prendió el micrófono para que lo puedan apagar, por favor. Ok. Obviamente también hay que tener en cuenta que cuando hay una fuga, ya sea una línea u otra, hay que recordar que el CO2 es miscible, ¿no? Con el aceite. Entonces, vamos a poder estar expuestos a una fuga con aceite caliente, probablemente. Entonces, tenemos que tener esas condiciones de que las válvulas de alivio tienen que estar también dirigidas hacia la parte exterior de la instalación, ¿no? ¿Y qué pasa si es que se va la energía en algún momento del sistema? Un sistema transcrítico o una instalación de refrigeración, al tener recipientes donde se almacena el refrigerante como tal, se tiene que garantizar la presurización de ese recipiente. No tiene que pasar de cierta presión máxima, ¿no? De diseño como tal. Por lo tanto, cuando se vaya la energía en un sistema de CO2, se tiene que controlar la presión interna de este recipiente con un refrigerante alterno. Puede ser una unidad condensadora de freón y hoy en día ya hay unidades condensadoras de mismo CO2. Esta se coloca a un generador para que cuando se vaya la energía en la instalación, el generador prenda y alimente la unidad condensadora. En tal caso, puede suceder dos cosas. Al no tener esta unidad condensadora, la válvula de alivio generalmente se pone en dos, apertura la primera y no es suficiente la evacuación, apertura la segunda. Generalmente están seteadas a dos presiones distintas. Pero tener en cuenta que ya estamos quitando refrigerante, ¿no? A todo nuestro sistema, es decir, que estamos perdiendo refrigerante. Por lo tanto, si es que hay una fuga, vamos a tener que rellenar otra vez nuestro sistema. Y esta es la ventaja del CO2, ¿no? Que por alguna fuga, el CO2 es muy accesible tenerlo con respecto a un freón. Ahora sí, pasamos a la tecnología como tal, que es un sistema de CO2 transcrítico. Son sistemas booster, es decir, que tienes dos grupos de temperaturas baja y media temperatura, las cuales las de baja van a descargar a la succión de media temperatura, trabajando a presiones distintas, obviamente, ¿verdad? Las presiones de trabajo de diseño pueden llegar hasta 140 bares y las presiones de trabajo pueden llegar hasta 100 bares, dependiendo de la tecnología que queramos usar.
un pequeño esquema. Este es un rack de CO2 de compresores, donde en la parte superior vamos a encontrar los de baja y en la parte inferior los de media y los paralelos. Y adyacente los recipientes a presión, ¿no? Que el más clásico ya vamos a ver cuál es, que es el flash tank. Y los componentes correspondientes que vamos a encontrar en el rack de instalación. ¿Qué es un sistema transcrítico con respecto a un subcrítico? El subcrítico vamos a trabajar por debajo del punto crítico, ¿okay? Que está aquí, donde está el puntero. La otra diferencia es que un subcrítico, el refrigerante va a condensar, o sea, va a estar dentro de la campana. Por lo tanto, al estar dentro de la campana, vamos a tener una relación directa entre la presión y la temperatura. Es decir, estando dentro de la campana, esta temperatura de condensación le corresponde a una presión específica. Pero nosotros al estar en la zona transcrítica, al no poder condensar, vamos a tener una presión o una temperatura de salida, ¿ok? Con una presión distinta con respecto a la que estábamos internamente en la campana. Por decir, esta isoterma viene a ser alrededor de 35 grados. Si yo me voy a este punto, tengo 35 grados casi a 98 bares y yo puedo seguir por esta curva de 35 y ya puedo estar en esta zona donde le corresponde 90 bares. Entonces, esa es la diferencia que vamos a encontrar en una zona transcrítica y subcrítica. ¿Ok? Más que estemos por arriba del punto crítico, no vamos a poder condensar y las presiones y temperaturas no van a estar directamente relacionadas como lo están dentro de la campana. ¿Y eso qué quiere decir, miren, Aldo? ¿Y qué significa? Si nosotros ahora verificamos el tema de la funcionalidad con respecto al COP o el coeficiente de performance para poder hallar cuál es un sistema beneficioso en tema de consumo energético, tenemos que analizar lo siguiente. El COP es diferencial de entalpías de evaporación entre diferencial de entalpías de compresión. ¿Ok? En otras palabras, también puede ser en temas de watts entre watts, watts de evaporación y watts de compresión. Eso nos va a dar el COP. Entonces, para este ejemplo sencillo teórico, vamos a decir que tenemos por la parte de diferencia de entalpías de evaporación y diferencial de entalpías de compresión. Este ejemplito básico nos va a dar un COP de 1.9. Para luego pasar ahora, miren, tener otra, miren, esto es lo que les decía, la misma isoterma, pero a otra diferencial, a otra presión de descarga. Miren, teníamos aquí en 90, ahora tenemos casi 100, tenemos por 98 alrededor. ¿Qué va a pasar ahí? El COP va a aumentar, es decir, vamos a tener mayor disposición de evaporación con menos consumo energético en los compresores. Tenemos un COP mayor de 2.31. Entonces eso quiere decir que si yo me voy más a la izquierda, ¿tendré un mejor COP? No, hay un COP óptimo para poder tener el mejor comportamiento de nuestro sistema de refrigeración. Ahora miren aquí, la línea azul, le subí la presión con la misma temperatura de salida, pero lo que gané en entalpías ya no es justificable con lo que perdí en compresión. Ahora el COP va a ser menor del óptimo que era 2.31, o sea, 2.28, y esto se refleja en consumo eléctrico. Entonces, el algoritmo que nosotros vamos a encontrar o cómo encontrar el mejor COP o la mejor presión bastado por esta fórmula, ¿no? Que está en función de la temperatura de succión, por la temperatura de salida del gas cooler. Ahora ya no vamos a tener un condensador, sino un enfriador de gas que se va a llamar gas cooler y una temperatura de succión y con unas constantes correspondientes para poder hallar la presión en bares, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa ahora? Si nosotros tenemos una temperatura de salida de 40 grados alrededor Celsius, nosotros podemos jugar ahora con lo que se llama, vamos a ver ya más detalladamente, cómo varía internamente nuestra calidad o disposición de líquido al sistema de refrigeración, variando la presión del flash tank o el recibidor, ¿no? Si nosotros bajamos la presión, por ejemplo aquí con respecto a esta, vamos a tener mayor cantidad de vapor, o sea, menor disponibilidad de líquido.
porque estamos expansionando más. Hasta llegar, obviamente, a una presión límite, pero en este caso es solamente esquemática, para que vean cómo cambia al reducir la presión en el recipiente, cómo vamos a tener más vapor y menos disposición de líquido, ¿ok? En estas curvas de calidad. ¿Qué más tenemos en esta gráfica? Como es un sistema booster, tenemos una succión de baja, o sea, unos evaporadores de baja temperatura, pueden ser de congelación, porque aquí está una evaporación de menos 28 alrededor o menos 30, con una descarga de baja temperatura, donde se da la evaporación de las cargas de media para ser succionadas por los compresores de media temperatura y descargarlas hacia el gas cooler. La diferencia con respecto a un sistema de refrigeración convencional es que estos compresores que están aquí de media temperatura van a tener tres flujos másicos. Van a tener el flujo másico, la descarga de baja temperatura, el flujo másico que sale de los evaporadores de media y el flujo másico que están succionando del recipiente de alta presión o el recibidor o el flash gas, que es un gas remanente que no le va a servir al sistema, más bien le va a ser ineficiente porque vas a cargar de más flujo másico a los compresores de media temperatura, ¿no? De esta manera, controlamos que la presión del tanque no se eleve demasiado, ¿no? ¿Y qué pasa ahora cuando cambian las temperaturas ambientes? Es decir, vamos a tener siempre 40 grados de salida, dependiendo de la aplicación. Si nosotros queremos utilizar como un recuperador de calor, sí vamos a tener temperaturas de salida, obviamente, las necesarias para poder tener el recuperador o heat reclaim, que en algunos casos le llaman, en el proyecto que nosotros vayamos a diseñar. De no tener o de variar la temperatura, vamos a tener, miren, temperaturas de salida variantes. Hasta un momento, por ejemplo, si tenemos una instalación en Arequipa, puede ser que en verano en Arequipa nuestro sistema esté trabajando en transcrítico, pero cuando comienza a hacer frío en Arequipa, comienza a hacer frío, va comenzando a bajar la temperatura. Por lo tanto, el CO2 de estar en un sistema transcrítico pasa a un sistema subcrítico, en el cual ya podemos condensar el CO2. Y miren, ¿qué es lo que pasa? El CO2 se va volviendo más eficiente. Y Aldo, ¿cómo te das cuenta? Porque la diferencial de entalpías de compresión van disminuyendo, miren, van disminuyendo y las entalpías de evaporación se mantienen, pero también tengo otra ventaja, que al disminuir la temperatura, tengo mayor cantidad de líquido en el recipiente, o sea, mayor disposición de líquido en mi sistema. ¿Vieron? Entonces, el sistema CO2 de refrigeración es muy cambiante en un perfil climático anual. Es por eso que cuando nosotros hacemos un diseño o una evaluación de inversión, tenemos que tomar al CO2 no en el punto más crítico del comportamiento del proyecto, sino a un comportamiento de perfil climático anual que vamos a ver al final. Con el tiempo, vamos a recorrer un poquito porque es lo importante también que me gustaría que vean. Entonces, ya vamos de frente a las aplicaciones del CO2, un sistema booster, ¿cómo funciona? Tenemos aplicaciones de baja y media temperatura, grupos de media temperatura, los compresores y los compresores de baja. Este es el sistema más simple en el cual los compresores de baja temperatura succiona el gas de la aplicación de congelados para descargar a la succión de los compresores de media, los cuales están succionando el flujo másico de refrigerante de las aplicaciones de media temperatura, la descarga de los compresores y el flash gas o gas remanente que va a estar en este recipiente, aperturando la válvula bypass, la cual va a estar regulando la presión. Si esto comienza a subir la presión, va a aperturar más la válvula para que se succionen hacia los compresores de media, los cuales van a descargar no a un condensador, ahora hacia un gas cooler. Va a enfriar el gas, va a pasar por una válvula de alta presión, la cual va a regular la presión hacia la presión del tanque, es decir, que va a disminuir la presión como tal. Si teníamos 90 bares, esta válvula lo que va a hacer es reducir la presión hasta 38, que posiblemente sea el set point de este recipiente. Es por eso que veíamos en el diagrama de Molière
el comportamiento isoentálpico. Ahorita vamos a ver ahora en este diagrama de Molière cómo se comporta. Tenemos la salida del gas cooler, que es donde está mi puntero. Tenemos la presión del recipiente, que es donde está en este momento también el puntero rojo. Tenemos la presión de evaporación de MT después de la válvula de expansión. Tenemos la presión de evaporación de baja después de la válvula de expansión de baja, para luego pasar por la válvula de alta presión, high pressure valve, que es esta que se está señalando aquí, para expansionar. ¿Ven? Como esto expansiona, o sea, regula, baja la presión, es de una manera isoentálpica. Y como tú haces una regulación de presión, vas a generar vapor y una cierta cantidad de líquido. ¿Ok? Para luego pasar ahora a la válvula de bypass. De este gas saturado, se apertura la válvula, hace una reducción de presión hasta la presión de succión de los de media, para que luego los compresores, acá está la válvula de bypass, flash gas bypass valve, el recipiente obviamente de, de baja temperatura, pasando por lo de refrigeración. Aldo, buenas noches. Se te está cortando un poco la señal. Empezado, uy. Esperemos unos minutitos que creo que se le ha desconectado el teléfono. Sí, por favor, esperemos 2 minutos que Aldo se está reconectando. Bueno, Luis, ¿me llegas a escuchar? Sí, Aldo, correcto. Ok, perdón, creo que fue el internet por acá. A ver, ¿dónde está? ¿Me comenta si ya puedes ver mi pantalla, por favor? Todo conforme, Aldo, podemos seguir. Ok, perdón, parece que
Se fue el internet por aquí por la oficina. Ya volvió. Ok, listo. Me quedé en este gráfico donde les iba a mostrar cómo se ve el tema de un rack de compresores de un sistema transcrítico. Podemos encontrar aquí los compresores de media temperatura, los separadores de aceite, el distribuidor de aceite, el flash tank que les digo, donde se acumula el refrigerante líquido y se separa del gas para luego pasar a las alimentaciones de la aplicación de refrigeración, los compresores de baja, que succionan el refrigerante de las aplicaciones de baja temperatura para descargar a las succiones de media, junto con la succión de los evaporadores de la aplicación de media temperatura. Esto es lo que llamábamos el superheat, perdón, el heat reclaim o el recuperador de calor para aplicaciones de repente de duchas en algunos casos, en el tema de deshielos por glicol caliente, también para los pisos en los cuartos de congelación o evaporadores que utilicen deshielo por glicol, y el famoso gas cooler o enfriador de gas, cuando estemos en la zona transcrítica, ¿no? Para luego pasar por la válvula de alta presión, que va a hacer la reducción de presión de la descarga hacia el flash tank. Luego pasamos a una evolución del sistema y ahora ven que hay un compresor antes de la válvula bypass que se llaman compresores paralelos, los cuales van a estar dedicados únicamente a succionar el gas remanente de aquí hasta una cierta apertura de la válvula de bypass. Es decir, si la válvula ya llega a un 20% o un 30% de apertura, la válvula va a cerrar porque ya no va a dar más capacidad a los compresores de media para luego todo ese flujo que ya no se puede succionar por los de media temperatura, succione este compresor de paralelo, ¿no? Y ustedes van a decir, oye, pero ¿por qué se hace eso? Vamos a ver en este gráfico de Molière. Ya les dije, Molière es el ADN de cada sistema. Entonces, graficando, no va a cambiar mucho las aplicaciones de los evaporadores, en realidad no va a cambiar en nada. La válvula de alta presión va a seguir haciendo su trabajo, el recipiente y la succión también, al igual que la válvula flash gas, el de bypass, la parte de líquido, el suministro hacia las válvulas de expansión. No va a cambiar el gráfico en realidad, como ven hasta ahí, no hay nada interesante. Donde va a ser lo interesante es esto de aquí. Este flujo másico ahora, si ustedes ven, ya no se va a estar succionando por los compresores de media, ¿ok? En cierto momento. Ahora van a trabajar los compresores paralelos, reduciendo la relación de compresión. Miren, ya no se va a succionar desde aproximadamente 28 bares, sino ahora se va a succionar alrededor de 38, hasta la misma descarga de compresión. Si yo tengo menor relación de compresión, eso se traduce en menor consumo energético. Por lo tanto, un compresor booster con compresores paralelos es más eficiente que un sistema booster convencional. Pero obviamente, al agregarle un grupo de succión que son los paralelos, estoy invirtiendo un poco más en la tecnología, ¿no? O sea, me va a costar un poquito más, pero el tema del consumo energético va a ser mucho mejor. ¿Cómo identificamos en un diagrama de refrigeración los compresores paralelos? Tenemos aquí el compresor que está dedicado únicamente a succionar el gas que se genera dentro del flash tank o el recibidor, ¿ok? Y el tema del bosquejo de los componentes adicionales son los mismos, para luego pasar a un subenfriador mecánico, que puede estar acá a la izquierda. Ese subenfriador mecánico puede ser de dos maneras. Puede ser una unidad condensadora, que al fin y al cabo representa una carga térmica adicional para poder enfriar el CO2. Podemos tomar una torre de enfriamiento o podemos tener un generador de energía, permitiendo que se enfríe el gas descargado, mueva una turbina y a la salida de la turbina el CO2 tenga una menor temperatura, ¿no? En estado gaseoso, para luego pasar por la válvula de alta presión y generar su expansión y reducción de la presión correspondiente, ¿no? Esto de aquí obviamente también es una inversión inicial
para poder ganarle un subenfriamiento adicional, pero de repente para generar energía, ¿no? Hay momentos en que tú puedes seleccionar o puedes estar en una aplicación de un proyecto tan grande que tengas un flujo muy alto de CO2 a temperaturas de descarga, como pueden ver aquí, de 100, casi hasta 100, puede llegar hasta 120, dependiendo de la relación de compresión, pudiendo generar vapor de agua para poder aplicarlas en turbinas y generar electricidad. Y esa electricidad, obviamente, se puede enfocar en deshielos eléctricos, en luminarias, dependiendo de la envergadura, ¿no? de generación, o qué tanto puedas generar energéticamente. Y al final y al cabo se traduce en eficiencia energética, ¿no? Para luego pasar a una tecnología un poquito más avanzada, enfocada a un funcionamiento de los eyectores. ¿Cómo funciona un eyector? Un eyector funciona que un fluido se hace pasar por una tobera, estrangulándola o reduciendo el diámetro en la tobera, en la salida. ¿Para qué? Para generar una subida de velocidad y por Bernoulli, al generar un aumento de velocidad, generamos una caída de presión. Al tener una caída de presión, arrastramos un fluido adyacente para luego pasar por una cámara de mezcla y luego por el difusor. A la hora de expandir el diámetro, obviamente hacemos que la presión se eleve. De esta manera, un eyector es un componente casi completamente mecánico. Solo lo único que le diferencia es que van a tener las bobinas, que van a aperturar los eyectores dependiendo de la capacidad que necesites. Y obviamente señales de presión, ¿no? Hacia un controlador. Es por eso que les digo, no es completamente mecánico, pero su funcionamiento en sí, pues los consumos de las bobinas no son tan altas, ¿no? Son 12 watts a comparación pues de un compresor que te vas a ahorrar de repente que haga una relación de presión entre succión y descarga y te consuma en kilowatts, ¿no? ¿Cómo funciona un eyector? Pues tenemos la descarga de alta presión, la que viene del gas cooler o la de los compresores. Aperturamos las bobinas según sea la capacidad requerida para dar paso al refrigerante CO2 a alta presión por las toberas. Una menor presión o una mayor velocidad genera una reducción de presión y de esa manera se permite succionar cierta cantidad de CO2 desde media temperatura para luego salir hacia el recipiente. ¿Ok? De esa manera se utiliza el fenómeno de los eyectores para poder mover al CO2 o un flujo másico de CO2 a una presión de un recipiente. Los compresores, estos eyectores se pueden utilizar con compresores paralelos, pero serían los eyectores de gas de CO2. Los eyectores, ¿cómo funcionan? De esta manera, pues dependiendo de la cantidad de flujo másico que tenga en la descarga y en la zona de alta presión, van a poder mover cierta cantidad de flujo másico de esta zona hacia el recipiente. Es decir, descargamos o ya no cargamos tanto flujo másico en los compresores de media temperatura que tienen una relación de compresión, ya vimos, mucho mayor que los compresores paralelos. Ahora lo que vamos a hacer es quitarle cierta cantidad de porcentaje de flujo másico a estos compresores y se lo vamos a lanzar a los compresores paralelos que realizan menos trabajo que estos compresores. Por lo tanto, es un sistema eficiente mucho más que los anteriores, que un sistema booster convencional y un sistema booster con compresores paralelos convencionales. Y si vamos a un diagrama de Molière, vamos a ver que la zona de evaporación no va a cambiar, pero sí en el tema del eyector, el que nos va a permitir realizar, ven, aquí la parte de saturación no cambia, la parte del funcionamiento de las válvulas de expansión electrónicas tampoco, los compresores de media temperatura siguen siendo las mismas y los compresores paralelos siguen teniendo la misma relación de compresión, pero obviamente el flujo másico que van a mover va a ser mucho mayor que una tecnología compresor paralelo únicamente, ¿no? Y de esta manera se succiona el vapor saturado de también que va a estar dentro de la parte de flash tank para darles esa carga hacia los compresores.
paralelos. Obviamente vamos a tener nuestra válvula de bypass, que es esta de aquí, que también va a estar funcionando dependiendo de la capacidad del sistema. Y ojo, ustedes me dirán, oye Aldo, ¿qué pasa cuando estás en temperaturas invierno, cuando esta presión de aquí comienza a bajar, a decaer? Si no mueves mucho flujo másico, ¿va a haber algún momento que no puedas remover nada de aquí? Sí, en el momento que no puedas remover por el tema de la cantidad de flujo que estás generando por acá, de alta presión, ¿qué va a pasar? No vas a poder arrastrar en algún momento un flujo eh, de 20, 30%. Va a estar, ahora este eyector va a pasar a trabajar como si fuera una válvula de alta presión. O sea, no va a poder remover algún flujo de aquí y solamente va a reducir la presión de de las zonas de alta descarga, ¿no? Luego que tenemos eyectores de líquido y gas, a diferencia de la anterior, ahora vamos a tener una trampa de líquido como tal para poder succionar o bombear, mejor dicho, el líquido que pueda generarse. ¿Qué ventaja tienes al tener una trampa de líquido? Que tus evaporadores ahora pueden trabajar con un ¿No superheat han mucho rayado? menor a ¿Está rayado el comparación de folder? uno No lo han directa. rayado, bro. Hace tiempo tenía su Ahí fea. se les encendió el micro a alguien, porfa. Listo, gracias. Eh, ahora, cuando tenemos un recipiente con una trampa de líquido, los evaporadores van a trabajar con un recalentamiento menor. Y eso es un tema de eficiencia. O sea, vamos a tener el intercambiador de calor, en este caso el evaporador, más optimizado. Generando entonces ahora un ahorro energético, ¿no? Pero ahora me dirán, oye Aldo, ¿qué pasa cuando el nivel de líquido comienza a subir? Vas a tener riesgo de arrastre de líquido en los compresores. Es correcto. Estos recipientes tienen un indicador de líquido, el cual van a tener que mandar una señal hacia el controlador. Va a decir, el controlador va a pensar y va a decir, oye, ¿sabes qué? Ya tenemos, no sé, ya estamos por la mitad del recipiente. Manda a las cargas de media temperatura ya no a tener un recalentamiento muy bajo. Ahora súbeles el recalentamiento a 8. De esa manera ya garantizas que por esta parte regrese vapor recalentado al 100%, muy a la derecha, y como ya no están cayendo gotas de vapor, este líquido va a comenzar a disminuir por el arrastre que vas a tener con el eyector. ¿Ok? De esa manera es la seguridad de proteger a los compresores. Y si lo graficamos otra vez en el diagrama de Molière, vamos a ver que el comportamiento es similar. La única diferencia va a estar en el movimiento del gas como tal, porque tiene ese eyector de gas y líquido. Y en la parte izquierda van a ver que se mueve la parte del líquido cuando tienes el recipiente netamente líquido. Obviamente, cuando este tanque se vacía, este eyector puede succionar también gas. Es por eso que tienes aquí la succión del gas. ¿Ok? No hay problema. Y si ven, el comportamiento sigue siendo el mismo, pero le sigues dando trabajo ¿a quién? A los compresores paralelos, como ven acá. ¿Sí? De esa manera reduces el consumo energético otra vez. Ahora, ¿qué tienes en esta aplicación? En esta aplicación vamos a tener eyectores de gas, pero ahora de baja elevación de presión de CO2. Son para aplicaciones pequeñas. Como ven aquí, ya no tienes compresores paralelos. Necesitas una válvula check, obviamente diseñada o seleccionada por la capacidad de flujo volumétrico que vas a pasar por esta área de succión. Y obviamente este desempeño de esta válvula va a depender mucho del perfil climático que vas a trabajar, ahorrando obviamente energéticamente con respecto a un booster convencional, ¿sí? O sea, en vez de tener probablemente un compresor mayor de 10 HPs que aquí tenías de 40, lo bajaste de 50 a 40 por este eyector, se justifica, ¿no? Ya que ahora le vas a dar una relación de compresión a estos compresores menor si es que no tuvieras esta válvula check y este eyector, porque vas a tener que succionar a la presión de evaporación.
al tener esta check, vamos a ver cómo se comporta. Miren, en invierno, al tener poco flujo, lo que les decía, poco flujo volumétrico, no vas a poder arrastrar nada. Entonces, esta check va a permitir el paso de los MT, de las cargas del refrigerante que está en media temperatura, y estos compresores van a succionar a 26 bares, ¿no? ¿Ok? Entonces, estos compresores van a succionar la descarga de baja y las cargas de media. Y obviamente un flash gas remanente. Pero ahora, ¿qué pasa cuando vamos a una aplicación con temperaturas ambientes altas? Ya puedo succionar con el eyector un cierto flujo másico. Entonces, lo que yo voy a hacer, o lo que va a permitir este eyector, es succionar la carga de las aplicaciones de media temperatura por diferencial de presión. Esta válvula check se va a cerrar porque voy a tener mayor presión aquí, menor presión acá. Esta check solo permite el flujo hacia arriba. Entonces, lo que va a pasar es que estos compresores ahora van a succionar directamente de la descarga de baja temperatura y el flash gas. Miren, teniendo una relación de compresión menor. ¿Vieron? Y es ahí donde tienes el ahorro energético como tal. Ya le estás reduciendo la relación de compresión a los compresores de media por tener este eyector de baja presión, ¿sí? En resumen, en invierno tenemos un booster convencional porque este eyector se transforma en una válvula de alta presión, ¿vieron? Y cuando se eleva la temperatura, ya se comporta como un eyector, quitándole la carga de los de las cargas de media temperatura, mandándolos directamente al flash gas y reduciendo la relación de compresión con los de media temperatura. Para luego pasar ahora a la última tecnología de los eyectores, que son eyectores de líquido, que se pueden utilizar con paralelo o sin paralelo. En realidad son muy versátiles estas aplicaciones, pero obviamente la inversión otra vez al tener eyector de líquido necesitas una trampa, ¿no? A las aplicaciones de media temperatura. De baja presión y alta presión, teniendo pues ahorros energéticos en comparación con un sistema booster normal, ¿no? Ahora, este eyector como tal, pues bombea, ¿no? Bombea el líquido CO2 que se encuentra en este recipiente. Ahora ya pasamos a la última, ya casi nos faltan 5 minutos, pero ya pasando a un análisis de COPS, de aplicaciones, en 3 aplicaciones que me he tomado el tiempo de hacerles. Una aplicación de chiller con R134A y la cinta diapositiva con 410. Y la última comparación va a ser con un cuarto de refrigeración con 404. Ahora, lo que quiero que vean aquí, después de haber estudiado la tecnología presente con el CO2, miren cómo se comporta el CO2 en aplicaciones de media temperatura para enfriar agua nada más con respecto al 134. El COP del 134 es 4.57, teniendo el CO2 a 2.94 con solamente el sistema booster y flash gas, con paralelos 3.19 y con eyectores de 3.65. No vamos a poder alcanzar en el diseño más crítico al 134, ¿debido a qué? Debido a la penalización que les dije, ¿no? En el CO2, aparte de succionar el refrigerante que se aplica en media temperatura, estamos succionando una masa remanente que se genera el flash tank, y eso lo pongo aquí. La masa de evaporación va a ser menor a la masa que va a succionar el compresor. Es por eso que se penaliza en el tema de media temperatura al CO2 con respecto a un freón. Y a las condiciones que he hecho esta selección, obviamente, ¿no? Con respecto a un 410, vemos que el 410 es menos eficiente que el 134A. Por lo tanto, con el CO2 probablemente podamos igualar en el tema de un COP, y en un análisis energético que va a ser la última diapositiva, podríamos darle la vuelta al freón en aplicaciones, pero dependiendo de dónde se va a aplicar.
depende mucho del perfil climático, ¿sí? Es decir, tenemos que hacer esa evaluación sí o sí. Y con respecto a una aplicación de baja y media temperatura con R404, miren el COP en baja temperatura. La diferencia de entalpías de un 404 con respecto a un CO2, miren, la cantidad de diferencia que hay. Y ni se diga la diferencia de entalpías de compresión con freón con respecto al CO2 en baja. Es por eso que en aplicaciones industriales se puede tomar la viabilidad de poder evaluar que sea una cascada del sistema, o sea, amoníaco en media temperatura y CO2 en baja. Y ambos refrigerantes tienen un buen performance. Entonces, podríamos evaluar también en una aplicación industrial la posibilidad de tener CO2 transcrítico, amoníaco con aplicación de baja y media, una cascada y un freón. Y serían 4 proyectos distintos con tecnologías distintas para poder hacer un análisis de retorno a inversión y qué es lo mejor para el cliente, dependiendo de la cantidad de cargas térmicas que tengas tanto en media o en baja. Y obviamente el CO2, como ya vimos anteriormente, por la penalización del flash gas, miren cómo se puede penalizar el COP con respecto al COP del R404, ¿no? De 2.21, teniendo un COP de casi 4 en baja, por la penalización del flash gas, podemos tener un COP menor, ¿no? 2.03 con eyectores de alta presión y líquido, con respecto a un 404, pero ahí no acaba, por si acaso. Cuando nosotros hacemos una evaluación de inversión en los proyectos, tenemos que hacer un estudio de perfil climático, es decir, estudiar el clima a 8.804, me equivoco, si no me equivoco, aproximadamente un poco más de 8.000 horas, a las 365 días del año, cómo se comporta el clima en el lugar donde vamos a diseñar el proyecto. Si vemos aquí, en una aplicación de 507, con respecto al CO2, el 507 tenía un buen COP, 1.98 con 1.38 con respecto al CO2, pero esa es la condición más crítica. ¿Qué pasa en este perfil climático donde se iba a instalar este proyecto? Se analizó anualmente y vieron cómo el perfil climático hizo que el CO2 tenga un mejor comportamiento en consumo energético con respecto al freón. Por lo tanto, si nosotros evaluamos compresores de consumo y consumo de gas cooler y un condensador, vemos que el CO2 tiene un ahorro energético considerable. Con respecto a otro proyecto, donde sí era un poco más cercano el COP del CO2 con el HFC, donde el CO2 sí tenía mejor comportamiento y el perfil climático hacía que la diferencial de consumo energético también sea algo que evaluar en el tema de inversión, ¿no? Entonces, la conclusión, si nosotros vamos a tener una instalación de CO2 o un proyecto, evaluar, no solamente quedarnos con la parte más crítica, evaluar el perfil climático anual y obviamente evaluar lo que es el tema de la recuperación de calor, porque la recuperación de calor nos genera un ahorro energético adicional. Hasta ahí, Luis, creo que se me fue la hora y eso que le reduje un poco a comparación del viernes, pero no sé si quedan tiempo para responder algunas preguntas del público presente por ahí. De repente fui muy rápido en la presentación. No, claro que sí, Aldo. Siempre hay un poquito de tiempo, así que vamos bien. Por ahí tenemos una pregunta, Ujú. eh, la cual es, para dimensionar el piping de CO2 transcrítico, ¿cuál sería el rango de velocidades recomendadas para las líneas de gas de descarga, gas de succión y líquidos? Ok, muy buena pregunta. Para la línea de líquido, lo recomendable es no tener mayor de 1 metro por segundo antes de la válvula de expansión. Esto para evitar los golpes de arietes correspondientes que se puedan generar. En la línea de succión seca de los compresores, ahí es un poco más más que de velocidades, también ver las caídas de presiones con respecto a caída de temperatura. Es decir, en las horizontales puedo tener pendientes de 2% y tener una velocidad de entre 4 y 6, pero siempre van a encontrar un intervalo.
¿Por qué un intervalo? Porque esto va a generar, si yo tengo 6 metros por segundo, pero tengo una horizontal de 50 metros, puedo generar una caída de presión tan alta que puede penalizarse en el tema de la temperatura de manera reflejada. Y en el tema de las verticales, si es que nosotros consideramos racers elevaciones, porque tenemos algún techo y tenemos que salir por las calaminas o por las estructuras y luego bajar al cuarto de máquinas, tenemos subidas y para retornar el aceite tenemos que tener una velocidad de alrededor de 8 a 12 metros por segundo, casi igual que los freones, es lo mismo. Pero obviamente vámonos ahora a la parte extrema. Si yo me fui 6 metros por segundo en la horizontal y 15 metros por segundo en las subidas de un riser que tiene 4 metros, por ejemplo, puedo tener un reflejo de caída de temperatura de 4 grados en la succión. Es decir, si mi compresor o mi grupo de compresores estaba seleccionado para succionar a menos 10 grados Celsius y yo tengo 4 grados Celsius de caída de temperatura, ese compresor ahora va a succionar a menos 14. Si succiona ahora a menos 14, vamos a restarle capacidad térmica al compresor. Y aparte, vamos a penalizar en el consumo porque estamos esforzando al compresor con la relación de compresión. Entonces, hay que tener cuidado cuando diseñamos con velocidad. Más que por velocidad, tenemos que tener en cuenta el tema de las presiones. Y en las descargas, es lo mismo. Tenemos que tener en cuenta unas velocidades no más de repente de 10 metros y tener en cuenta las caídas de presiones que no sean mayor a 1 grado o 1 Kelvin o 1.5 Kelvin de caída de temperatura. Porque, por ejemplo, me tocó dar un webinar de chillers hace 2 semanas y me decían, oye, ingeniero, ¿por qué en las descargas de mi compresor tengo 7 octavos de tubería y tengo una altura de 45 metros y la tubería se ensancha 1 o 3 octavos? Me parece muy grande, me dice. Y yo le digo, oye, pero ¿por qué te parece grande? ¿Cuánto debería ser para ti? Y me dice, no, más bien quería que usted me diga, me dice. Entonces le saqué unas herramientas que nosotros tenemos, en el cual puedes diseñar piping, y le hice toda la trayectoria de 45 metros y las horizontales de 7 octavos. Estaban utilizando 404 y la caída de presión era alrededor de 40 psi y en temperaturas era alrededor de 10, de 8 grados Celsius. Y le dije, ¿ves? Si tú tienes una salida homogénea de 7 octavos, tienes una velocidad muy alta, es cierto, tienes como 25 metros, tenía alrededor de 25 por ahí, te está penalizando 7 grados Celsius y caídas de presión en tu compresor. Eso se va a reflejar en penalización de refrigeración y se va a penalizar en el tema de consumo eléctrico. Ahora, vámonos a 1,3 octavos, le digo. Le hago la subida de 1,3 octavos y la caída de presión se redujo hasta 8 psi alrededor y estaba perdiendo ya hasta llegar a al condensador alrededor de 1.5 grados Celsius. O sea, le dije, ¿ves? Es por eso que no necesitas de manera reglamentaria irte por velocidades en esas zonas, le digo, porque tienes que tener en cuenta el tema de las caídas de presiones, no solamente para el CO2, también para el tema del freón y del amoníaco, del propano, de otros refrigerantes, como el agua también. El agua, cuando tienes tus tiras de tuberías de PVC, cuando tienes alturas, penalizas a la bomba. Entonces, es lo mismo con el tema de la refrigeración. Perfecto, Aldo. Tenemos otra pregunta. Por Ujú. aquí nos escribe Ángel Corcuera. ¿Qué recomendaciones nos das para hacer el cambio de aceite a un grupo de compresores? ¿Qué recomendaciones doy para que primero que utilicen el mismo aceite que esté especificado en el compresor? Segundo, no combinar aceites. Si tienes, por ejemplo, no solamente hablemos del SO2, hablemos de 404. Si tienes compresores especificados que trabajen con polivinil éter, ponles polivinil éter, porque probablemente esa instalación esté con ese aceite. Si tú vas y a ojos cerrados compras poliéster y le combinas el aceite, puedes dañar el aceite, sus propiedades de lubricación y puedes dañar al final los compresores. Esa es la segunda regla. La tercera regla para cambiar aceite, obviamente tomando ya el tema de los overhaul, generalmente los aceites se cambian cuando se acidifican, ¿no? Tienes que tener ahí tus análisis de aceite y también ver tus mirillas,
cuánta humedad está teniendo tu sistema de refrigeración. Si hay mucha humedad, tienes que tener en cuenta ese tema. Y si te come un compresor y no tienes filtros en las succiones o antes de las válvulas de expansión, probablemente tengas que analizar tu sistema completo, ¿no? Buenísimo. Vamos por la última pregunta. Bueno, la ordeno un poquito. Las fugas en CO2, las fugas en CO2 son más críticas de controlar que en amoníaco. ¿Cuáles son las recomendaciones para mitigar los riesgos? Más críticas, en realidad, más peligroso es una fuga de amoníaco, porque es más tóxico. A mí me ha tocado ir en una instalación de CO2 y me confié de que habían aislado una trayectoria de tubería con válvulas de cierre. No me puse mi mascarilla y me saltó ahí un poquito de gas remanente y me irritó todos los ojos y la nariz. Entonces, el amoníaco en tema de riesgos, tienes que tener mucho más en cuenta tus EPPs con respecto al CO2. Obviamente, para ambos tienes que tener tus EPPs, ¿no? Lentes, casco, guantes, porque ambos refrigerantes también tienen temperaturas de descarga altas. Entonces tienes que tener en cuenta ello. Para el tema de las válvulas de alivio, ambos sistemas tienen que estar canalizados hacia el exterior del cuarto de cámara de refrigeración o del cuarto de máquinas. Y para ambos sistemas se recomienda tener temas de ventilación. No solamente también para el CO2, también para el freón, aunque es una mala práctica no realizarlo y no poner detectores, porque en sí el freón es más denso que el aire también. Si se escapan el tema de las fugas en un cuarto confinado con bastante freón, también se puede desplazar el aire. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? El tema del CO2 con respecto al freón también, lo que le va a caracterizar son las presiones. Si hemos visto que las presiones del CO2 son más altas, entonces hay que tener cuidado con ello. Cuando hay una fuga, generalmente, ya vimos que hay una fuga en la parte, ¿qué pasa si hay en la parte de líquido o si hay en la parte de succión, en la parte de vapor? ¿Qué se puede generar, no? Hielo seco. Entonces hay que tener en cuenta esos temas. El tema de la presurización también, porque si estamos utilizando mangueras de manera incorrecta y estamos queriendo despresurizar un sistema que está a 90 bares, le vas a sentir el chicotazo de la manguera, ¿no? Entonces tienes que tener cuidado con ello. El tema de las fugas, para culminar, tus detectores y tu sistema de alarmas. Siempre que se esté con bastante cantidad de ppms, el personal de mantenimiento de operaciones tiene que estar con su mascarilla de oxígeno, se tienen que prender los sistemas de ventilación y las bocinas o las alarmas visuales tienen que estar correctamente instaladas, ¿no? Perfecto, Aldo. Nuevamente, muchísimas gracias por la charla. Queda pendiente todo lo que tenemos planificado, así que agradecerte nuevamente por la exposición del día de hoy. Con Muchas gusto, gracias, Luis, con Aldo. gusto. Con gusto. Pues buena noche a todos. Espero que les haya gustado y no se olviden del